Hola, ¿qué tal? Estamos ya en la recta final de nuestro módulo de comunicación. Nos restan ya realmente pocas sesiones. Lo que vamos a usar en estas sesiones como tema principal son los famosos códigos de conducta. Este es un tema que debemos de tocar y que debemos de analizar y profundizar porque los códigos de conducta de más en la actualidad se han convertido en tema importante para las organizaciones y para los países en general. En nuestra sociedad, el tema de la deshonestidad, de la corrupción, de los fraudes, se han convertido en uno de los elementos más importantes para el logro y desempeño eficiente de nuestras instituciones y de nuestras organizaciones, tanto públicas como privadas. Para poder iniciar y adentrarnos en este tema, a mí me gustaría compartir con ustedes algunos datos que encontramos en encuestas que se han realizado en México. La deshonestidad en México. ¿Cuáles son estos datos? A mí de verdad que me impactaron cuando los estaba revisando. Como ustedes pueden ver en la lámina que tienen en este momento en su pantalla, en general, dice esta encuesta publicada en medios masivos de comunicación importantes en este país, como lo son el Reforma y el Universal, se dice que en general los mexicanos comenzamos a ingresar en este asunto de la corrupción y de los sobornos a los 12 años. Es a los 12 años cuando el individuo mexicano, digamos en términos medios, en promedio, inicia con los sobornos hacia sus profesores. De los 507 sobornos que se pagan a diario en la República Mexicana, el 47% es cometido por hombres entre los 18 y los 35 años de edad. Y estos hombres tienen como características sociodemográficas las siguientes. Normalmente son casados, la mayoría con estudios universitarios, y el dato más curioso es que suben o están expuestos, perciben salarios aproximadamente de 17,000 pesos mensuales. Esto es un equivalente más o menos a $1,700 mensuales. Cosa interesante, 507 sobornos diarios en la República Mexicana. La encuesta que revisamos de una consultoría que se denomina SEI Consulting and Research, dice que las mujeres pagamos normalmente 4 veces menos sobornos. Sin embargo, este es un dato también interesante. No quiere decir que las mujeres seamos más honestas. Lo que quiere decir es que las mujeres somos y tenemos mucho mayor capacidad y posibilidad de persuadir a aquella persona que nosotros deseamos. ¿Para qué? Para salir por la tangente y entonces librarnos de pagar la multa o de hacer el pago que realmente nos correspondería. El 12% del Producto Interno Bruto de este país se pierde por actos de corrupción. Esto incluye una corrupción tanto en la burocracia como en el sector privado. De acuerdo con un sondeo que se realizó en esta encuesta que revisamos y que fue publicada a mediados del 2005 en nuestro país, en México, este sondeo se aplicó a 40 empresarios de multinacionales. De estos 40 empresarios importantes, el 35% declaró que la inversión extranjera que decidió no invertir, no participar en negocios en México, lo hizo, se retiró o bien se negó rotundamente a participar porque ellos tienen la percepción de que en México es difícil, realmente poco probable, poder realizar un negocio de una manera transparente, de una manera íntegra y ética. Si nosotros analizamos estos datos, realmente es para asustarse. 507 sobornos diarios, que además son ejecutados, realizados por gente que económicamente tendría todos los recursos para pagar una multa. Un niño a los 12 años se introduce en el mundo de la corrupción. Vaya,
Cuando nosotros seguimos viendo la siguiente lámina, el costo de la corrupción, la falta de honestidad en el país latinoamericano que es México le ha costado, le cuesta de hecho la generación de una infraestructura pública, ¿sí? Como se puede ver en la lámina. Hay una cantidad tremenda de camas de hospital que no se tienen o que no las hemos podido establecer por actos de falta de honestidad, de corrupción. Vamos entonces, por favor, a pasar a la siguiente lámina para podernos adentrar en el mundo de los programas de integridad. Cuando nosotros hablamos de corrupción, cuando hablamos de deshonestidad, como ya vimos, sí son elementos que económicamente y socialmente, por supuesto, nos afectan de manera directa o indirecta. Evidentemente, esto se lleva de manera clara hacia las organizaciones. Sin importar el tamaño de nuestra organización ni el giro al que nos dediquemos, el tema de la deshonestidad es un tema que de más en más se debe de tomar en cuenta. Es por ello que las organizaciones del siglo XXI a nivel mundial están realmente enfocando o destinando recursos importantes, altos presupuestos, tanto para detectar su nivel de integridad como para desarrollar programas que les permitan tener la seguridad y la confianza de que en estas organizaciones los actos de corrupción y de deshonestidad se van eliminando o bien reduciendo. Es importante, señores, que nosotros lo tomemos en cuenta. Si nosotros somos nuevos empresarios o bien si ya tenemos una empresa armada, no podemos dejar de lado este tema. Si queremos permanecer y estar al día, si queremos convertirnos en competitivos en un mundo globalizado, debemos de tomar en cuenta esto. Imagínate tú que el día de mañana necesitas, requieres, te interesa una inversión extranjera o bien hacer un negocio con alguien fuera de tu país. Hay que tener cuidado porque hay muchos países en vías de desarrollo que van teniendo imágenes como países y como sociedades en donde la corrupción y la deshonestidad es un elemento frecuente. Es como si se nos hubiera adjudicado a estos países y a las sociedades que los conformamos el mote o el estereotipo de sociedades que no tienen la capacidad para conducirse de una manera honesta. Si yo el día de mañana tuviera que acudir o tratar de negociar algo para mi empresa con un individuo extranjero, es muy común y probable que yo me enfrente ante una situación de esta, en donde él diga, ¿sabes qué? No quiero entrar, más bien me retiro, porque la verdad es que no estoy muy seguro tanto de la honestidad de tu empresa como de la manera en cómo tu empresa y tus empleados llevan a cabo sus valores. Alguna vez platicando con un francés que se dedicaba a la elaboración, a la producción, a la fabricación de muebles, él me decía, de verdad, Mirna, que estar de este lado, quiero decir, trabajando en un país latinoamericano como México e intentar vender mi producto, distribuirlo, hacer negocio con mis paisanos, con los mismos franceses, a mí como francés me cuesta trabajo, porque ellos saben que en nosotros no pueden confiar, porque tenemos una mala imagen y nos hemos construido una fama de personas que no entregan a tiempo o entregan mal, y si podemos entregar con menor calidad lo hacemos, y si podemos burlar al de enfrente también lo hacemos. Por lo tanto, nosotros que somos empresarios, nosotros que tenemos intenciones de crear y generar una empresa, sí debemos de tomar en cuenta este tema, los programas de integridad y por lo tanto los códigos de conducta, porque verás tú, en una organización a nivel comunicación, esta es la herramienta que tenemos, con la que contamos hoy, siglo XXI, el elemento que nos puede permitir elevar, por un lado, nuestra imagen y por el otro, sí responsabilizar y comprometer al elemento, al trabajador, al empleado, en la realización y en la actuación de los valores. Por eso es que los códigos de conducta
se han convertido en un elemento más para las organizaciones que les permiten llegar y acceder tanto a sus metas como a sus logros. La importancia de los valores, entonces, en este tema que es códigos de conducta o bien programas de integridad, se les puede conocer de las dos maneras, es el camino para construir organizaciones éticas y responsables. ¿Qué te parece? Sería bueno que nosotros lo analizáramos con profundidad y es exactamente lo que vamos a hacer. En la siguiente lámina, nosotros vamos a ir viendo de manera sumamente clara, ¿sí?, cómo es o cuáles son los pasos, los elementos, los requisitos y las características que debo de tener, que debo de desarrollar. ¿Para qué? Para poder contar al final del día con un código de ética. Y un código de ética que no solo se quede en el papel, sino que también vamos a revisar aquí la manera en cómo yo puedo lograr que mis empleados se comprometan, se involucren en el mismo y por lo tanto empiecen desde hoy a actuar con honestidad, con valores, con ética. Bien, el primer punto es conocer un programa de integridad. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se genera? Básicamente, cuál es su descripción, su definición y sobre todo el principal beneficio que a mí me va a dar dentro de mi organización. Un programa de identidad, señores, debe de iniciarse o lo primero que necesito son dos cosas. Por un lado, las acciones y por el otro lado, las iniciativas y viceversa. Es decir, de entrada, aquí lo que vale es que yo tenga primero la disposición, la actitud, ¿para qué? Para establecer y desarrollar un programa de integridad. Eso es una iniciativa. Cuando yo realmente tengo la disposición, cuando soy consciente de lo que está pasando y de lo importante que esto puede llegar a ser para mi organización, entonces doy el primer paso. Aplico una iniciativa, la propongo y después de la iniciativa, esta iniciativa sí tiene que ir acompañada constantemente de acciones y acciones cotidianas. No estoy hablando de acciones a largo plazo, estoy hablando de acciones hoy, acciones reales que me permitan transferirle y difundir entre mis empleados y en la organización toda, ¿sí?, ¿qué es lo que para mí significa actuar con honestidad y desde mi código de ética? Y no solo a los empleados, esto es importante. Una organización que es capaz de desarrollar un buen programa de integridad y que además lo difunde de la manera correcta, traspasa sus propias fronteras y entonces esta información la debe de transmitir y de difundir a otro tipo de públicos, como pueden ser los proveedores, recordarán que ya hablamos de ellos, y de cuál es su papel, el juego que van determinando dentro de la organización. Evidentemente mis clientes, mis consumidores, mis accionistas, por supuesto mis empleados, las familias de los empleados y las sociedades en general. Como te podrás dar cuenta, el código de conducta a mí me ayuda a ¿qué? A crear y a generar una imagen hacia adentro y hacia afuera. Un código de conducta a mí me permite establecer con toda claridad aquellos comportamientos que son aceptados en mi organización desde la ética, desde los valores. Por lo tanto, para yo poder implantar un programa de integridad, lo primero que tengo o que necesito es, sí, evidentemente, la disposición y, por otro lado, la acción que vaya junto con esa iniciativa. ¿Para qué sirven? Básicamente, para reforzar a los miembros del grupo dos cosas. Por un lado, el apego, es decir, el sentido de pertenencia, la lealtad, y por el otro lado, el respeto. El respeto a tres elementos principales: a las leyes, a los valores y a los objetivos. Para eso me sirve un programa de integridad, para que yo pueda establecer con toda claridad ante mis diversos públicos el respeto y el apego a las leyes, a los objetivos y a los valores. Por lo tanto, señores, un programa de integridad le da congruencia a las conductas de los miembros. Es decir, cuando yo desarrollo un programa de integridad, automáticamente el público del que yo esté hablando
tiene una relación congruente y una manera mucho más estructurada de saber cómo se debe de comportar, qué se vale y qué no se vale, qué sí está dentro de nuestros lineamientos y qué está completamente afuera de todo límite. Esto quiere decir que la honestidad, la integridad y la transparencia son los 3 elementos básicos que yo necesito para iniciar, adentrarme a los programas de integridad. Vamos, por favor, a definir cada uno de ellos. ¿Qué es la honestidad? La honestidad es vivir de manera congruente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se actúa. Si yo soy o me considero una persona o una organización honesta, necesariamente debo de tener este requisito: congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. ¿Qué quiero decir? Que yo de verdad no puedo considerarme una empresa íntegra o no puedo pretender desarrollar un programa de integridad cuando mi publicidad hacia afuera maneja mensajes como: nosotros en esta empresa somos realmente preocupados, estamos preocupados por la salud, ¿verdad?, de nuestros consumidores. Entonces, todos nuestros productos están elaborados con los más altos estándares de calidad, los insumos que se utilizan son verdaderamente revisados, tenemos todo un sistema que nos permite ofrecerte este yogurt o bien esta leche deslactosada, o bien esta pasta de dientes, o bien este vino de mesa con la mayor calidad, porque nos preocupamos por tu salud. Y hacia adentro, no tener un programa de elementos que se deben de utilizar en la zona de trabajo, por ejemplo, en la planta, tener un elevadísimo índice de accidentes entre mis empleados y, por el otro lado, no tener una capacidad para ofrecerles servicio de atención médica en caso de un accidente. Eso no es ser honesto. Eso no es ser congruente. Yo puedo decir 1.000.000 de cosas hacia afuera, pero si no soy congruente y las refuerzo hacia adentro y en cada uno de mis actos y en cada una de mis acciones comunicativas, entonces no soy honesto. Bien, siguiente. ¿Qué es la integridad? La integridad es vivir conforme a nuestros valores, con un sentido ético y responsable, cualesquiera que sean mis valores, ¿sí? Acuérdate, los valores son todo aquello que a mí me ayudan a ser mejor ser humano, mejor persona. Eso quiere decir que la violencia no puede ser uno de mis valores, o bien no es un valor. Eso quiere decir que el acoso sexual no es un valor. Eso quiere decir que la intolerancia o la inequidad, esos no son valores, ¿sí? Valores son aquello que a mí me ayuda a mejorarme como ser humano. Y ser íntegro quiere decir vivir conforme a esos valores de una manera ética y responsable. Bien, ¿qué significa ser transparentes? La transparencia es vivir sin engaños y, por lo tanto, sin ocultar la verdad. De repente nos podemos encontrar con algunas personas, individuos, que están perfectamente convencidos de que decir la verdad, ser, digamos, íntegro, transparente, es igual a decir la verdad a medias, no decirla toda, ocultar cierta información. Bueno, eso no es ser transparente, señores. Cuando una empresa busca, se preocupa y le interesa desarrollar un programa de integridad, necesariamente antes de llegar al punto en el que lo desarrollemos, necesariamente tenemos que fijarnos y revisar que estos 3 elementos formen parte de mi cultura organizacional. Y no solo que formen parte, que además estén perfectamente bien difundidos. Por lo tanto, que todos mis públicos los lleven a cabo, los actúen y así lo establezcan de nivel o a un nivel, digamos, cotidiano, normal, de todos los días. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente lámina. ¿Cuáles son los requisitos para tener un programa de integridad? Y estoy hablando de un programa de integridad que a mí me permita construir
una organización ética y responsable. ¿Cuáles son estos elementos? Por un lado, el código de conducta. Por el otro lado, la infraestructura ética. Y finalmente, el mecanismo de prevención y de control que a mí me permita realmente supervisar de manera eficiente que cada uno de estos elementos, que cada uno de ellos, es decir, tanto el código de conducta como la infraestructura ética, se puedan y se estén llevando a cabo. Esto quiere decir, señores, que un programa de integridad no puede ser considerado como tal si solo se queda en el papel, si solo se queda en la iniciativa, si solo se queda en la buena intención. Los programas de integridad necesariamente llevan de una manera paralela todo un mecanismo de control y de prevención. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, número uno, tener estos tres valores: honestidad, integridad y transparencia. Si nosotros contamos con estos tres elementos, entonces sí podemos pensar en desarrollar y establecer un código de conducta. El código de conducta enuncia las normas mínimas de comportamiento y de compromiso que la empresa tiene y por lo tanto la manera de cumplirlas, de acatarlas, porque recordarás que dijimos que un programa de integridad me sirve para que yo al empleado le pueda establecer de una manera clara y específica cuál es la ley, el objetivo o el valor al cual yo me tengo que apegar y al cual yo tengo que respetar. Para eso básicamente me sirve a mí mi código de conducta, para enunciar, determinar, esclarecer, establecer las normas mínimas de comportamiento que a mí como empresa me interesa y la manera de cumplirlas. Toda esta información debe de estar incluida en un código de conducta. Si no está, entonces no podemos decir que lo tenemos desarrollado. Siguiente, infraestructura ética. Quiere decir cuáles son esos planes y programas de desarrollo de habilidades para mejorar la actitud y comportamiento de los miembros de la organización. La infraestructura ética, señores, se puede ver como el contenedor, las paredes que van cuidando, vigilando, ¿sí? De una manera, quiero decir, en el buen sentido de la palabra, que van siendo, digamos, los guardianes de que mi código de conducta se pueda llevar a cabo. Por eso es que la infraestructura ética es un requisito indispensable. De nada me serviría establecerle a mi empleado, ¿no? A ver, en esta empresa vamos a evitar fumar. ¿Por qué? Porque nuestro código de conducta establece que nosotros nos preocupamos por nuestra propia salud y por las de los demás. Ese es el comportamiento que se está esperando de ti como empleado. Ahora, ¿cuál es la infraestructura ética que a ti te permite cercar y vigilar que esto se lleve a cabo? Necesitas necesariamente planes y programas de apoyo que a ti te ayuden a mejorar actitudes, a modificarlas y por lo tanto a capacitar. Es en la infraestructura ética en donde yo voy a lograr como organización comprometer al empleado. Y recuerden que yo solo lo puedo comprometer a través de incluirlo, a través de hacerlo partícipe de cada uno de estos programas. Yo no puedo llegar nada más y decirle al empleado, ok, a partir del día de hoy que tú empiezas a laborar conmigo, sí quiero que sepas que no vas a poder fumar en absolutamente todas las instalaciones de la empresa. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro código de conducta el cuidar y proteger nuestra salud y la de los demás. Está bien, el mensaje ahí está la información, ahí está el valor, es parte de mi código de conducta. Pero si yo no le doy lo demás al empleado, si yo no le doy las herramientas que él necesita para desarrollar esta habilidad, para entender y para asimilar el por qué es importante que así se conduzca, entonces lo que va a suceder es que esta comunicación persuasiva se va a quedar en el nivel de la cooperación, de la obligación y no de la convicción. Luego entonces, cuando él pueda, cuando se quede trabajando hasta las 3 de la mañana,
por la razón que sea, en tu lugar de trabajo y no vea que hay nadie, ¿verdad?, que lo esté observando ni vigilando, va a prender un cigarro. A lo mejor no en su oficina, a lo mejor sale un poco a la terraza o al área en donde normalmente comen o al jardín, si es que tienes alguno por ahí. Sin embargo, esa persona no está actuando sobre y bajo, quiero decir, respetando el código de conducta. Únicamente está asimilando y asumiendo que eso lo debe de evitar porque está prohibido, no porque realmente sea un valor dentro de él. Por eso es que la estructura ética debe de comprender planes y programas de desarrollo. Planes y programas de desarrollo es igual a capacitación, concientización y sobre todo responsabilidad ética. Sistemas de prevención y control es un programa permanente, interno, que tiene como objetivo controlar, medir y prever que esta infraestructura me esté funcionando. ¿Para qué? Para llevarme a la ejecución de mi código de ética. Es importante que nos demos cuenta cómo un programa de integridad lleva, digamos, niveles. Evidentemente, lo primero que necesito son los valores. Después necesito la infraestructura, es decir, el programa que capacite y que fomente, motive la habilidad en mi empleado. Y finalmente, el sistema de control. Son los tres requisitos indispensables. Necesariamente los debo de tener a los tres juntos. No puedo yo decir, bueno, primero uno y después el otro. Los tres tienen que aparecer en el escenario empresarial, organizacional al mismo tiempo. Siguiente lámina, por favor. Perdón. El siguiente paso, sí, a ver, yo ya conocí, ¿verdad? Ya tengo una idea más o menos clara de qué es un programa de integridad. Ya sé qué es lo que necesito para llevarlo a cabo. Ahora vamos a enfocarnos, por favor, en el código de conducta. Antes de iniciar con el tema de los códigos de conducta, yo te voy a pedir que, por favor, hagamos lo siguiente. Imaginemos, ¿sí?, que todos nosotros estamos por iniciar una empresa nueva. El giro de esta empresa es el manejo de productos alimenticios, el tipo que tú quieras, el que más te guste, el que más te interese. Bien, te voy a pedir por favor que establezcas un código de conducta donde únicamente se manejen dos elementos, dos comportamientos que tú consideres que son importantes, que tengamos para una empresa de este tipo, una empresa que tiene que ver con el giro de los alimentos. Segundo, te voy a pedir que por favor escribas, pienses en una infraestructura ética, en un programa de apoyo que te permitiera a ti establecer el compromiso y la responsabilidad entre tus empleados con respecto a estos dos comportamientos aceptados. Y finalmente, el mecanismo de control. ¿De qué manera se te ocurre a ti que yo en una empresa de 5 personas, de 10, del tamaño que tú prefieras, se puede aplicar un mecanismo de control que me permita cuidar y proteger tanto a la infraestructura ética como al código de conducta? Vamos a hacerlo, por favor. Ahí vas a encontrar algunas preguntas clave que te pueden servir de guía para que puedas realizar este ejercicio. Adelante.
Bien, vamos entonces a continuar, por favor, con el código de conducta. Este tipo de ejercicios que acabamos de realizar son evidentemente para afianzar el conocimiento. Son para que yo pueda de alguna forma bajar el concepto y poderlo aplicar de una manera más práctica. En la medida en la que nosotros vayamos haciendo este tipo de ejercicios, el día que requiramos y necesitemos desarrollarlo en específico y en concreto de nuestra organización, de nuestra empresa, lo vamos a poder hacer con mucha mayor facilidad. Bien, ¿qué es un código de conducta? Ahora sí, el código de conducta, señores, es un documento oficial. Esto quiere decir que se maneja a través de la estructura formal de comunicación que contiene las reglas de comportamiento. Y estas reglas de comportamiento deben de ser para todos los integrantes de la organización. No puede haber una persona, la que sea, que se sienta o que pueda tener la percepción de que él está fuera o bien está, digamos, libre de llevar a cabo y de realizar y de respetar este código de ética, estas normas, reglas de comportamiento. Bien, el código de conducta que va estableciendo los comportamientos debe de también incluir aquellos comportamientos que de repente la ley omite. Es decir, nosotros tenemos que manejarnos en el código de ética en 3 niveles, tanto en la ley como en los objetivos específicos y generales de la organización, como en los valores organizacionales y en los valores también individuales. De esta manera podemos tener una idea un poco más clara del gran universo que va abarcando y que va incluyendo un código de ética. Para que el código de ética pueda cumplir con su objetivo, que es establecer las reglas de comportamiento, debe de ser establecido, desarrollado, redactado y difundido de una manera clara y precisa. Porque si yo lo establezco de entrada y en su origen de una manera poco entendible o muy compleja para el tipo de público al que estoy enfocado y dirigido, corro el riesgo de que este código de ética y todo lo que compone, todo lo que incluye, realmente no sirva para nada. Es por eso que es muy importante que yo primero conozca a mis públicos receptores y después pueda establecer mensajes claros y precisos. Ahora bien, ¿por qué digo yo que el código de ética debe de incluir a todos? A veces es común que en las organizaciones, tanto públicas como privadas, algunos elementos, sobre todo los más altos niveles jerárquicos, se vayan percibiendo a sí mismos o vayan considerándose como fuera del código de ética. Y esto lo que provoca es una incongruencia, porque evidentemente lo que yo necesito es enseñar a través del ejemplo, difundir a través de la congruencia. Cuando yo me siento fuera de, entonces ese código de ética corre el riesgo de no funcionar y más bien provocar una gran molestia y una gran rebeldía entre mis colaboradores. Ahora bien, si el código de ética lo que hace es excluir a algunos elementos empleados de la organización por sí mismo y por la razón que sea, esto también tiene consecuencias graves para la organización. Los códigos de ética deben de incluir a todos. ¿Por qué es importante que yo lo difunda de una manera clara y precisa? Como ustedes pueden ver, ¿sí?, en esta lámina que tienen actualmente en su computadora, se dice que para que mientras yo sepa qué es lo que estás esperando de mí, es mucho más factible que yo te lo pueda dar, que yo sepa cómo responderte. Si sé qué es lo que quieres de mí, yo puedo responderte. Es como cuando nosotros a los niños los estamos educando, ¿sí? En la medida en la que yo al niño le voy inculcando este código de ética, en la medida en la que yo se lo voy actuando, en la medida en la que yo lo voy reforzando todos los días con pequeños detalles, en esa medida el niño sabe exactamente qué es lo que estás esperando de él. Si yo todos los días le digo, a ver,
Juanito, acuérdate, cada vez que nosotros terminemos de comernos una bolsa de papas, ¿sí? Y vayamos en el automóvil, acuérdate, no la vamos a tirar en la calle, nos la vamos a quedar aquí en el automóvil o me la vas a dar y yo la voy a guardar en mi bolsa. Porque acuérdate que no debemos de tirar basura en la calle. Hay que ser conscientes de que los señores que barren las calles todos los días tienen muchísimo trabajo. Entonces vamos a ayudarles, aunque sea con esta bolsita. Si este mensaje es así de claro para el niño sabe lo que tú como padre o como madre estás esperando de él. Él sabe que no debe de tirar la basura en la calle. Por lo tanto, así te va a responder, así se va a conducir. La próxima vez que él tenga una bolsa de papas que se le haya terminado, no la va a tirar, la va a guardar o bien te la va a dar a ti. Y así cuando crezca, así se va a comportar. En la medida en la que yo sé con claridad y con precisión qué es lo que estás esperando de mí, en esa medida yo sé cómo responderte, qué es lo que debo de hacer para que tú y yo estemos más cómodos. Al determinar claramente las reglas de un código de ética, lo que yo estoy haciendo es definir comportamientos basados en la ética y en la integridad. Es decir, cuando yo soy preciso y claro, más bien lo que estoy diciendo es señalar exactamente lo que estoy esperando de ti, ¿sí? Y estos señalamientos tienen que ver con tu integridad y con tu ética. Y esta integridad y esta ética individual debe de ser traspolada y aplicada a la organización. Recordarás que en algún momento habíamos dicho, en la comunicación de las organizaciones son, digamos, tres entes, tres individuos los que se relacionan, el yo, el tú y el nosotros. Esta integridad y esta ética debe de estar considerada así. ¿Qué estás esperando de mí? ¿Cuál es mi respuesta? Y juntos, ¿cómo reaccionamos? ¿Y cómo cuidamos? ¿Y cómo valoramos? ¿Y cómo nos apegamos a esas conductas y a esos comportamientos a través de la integridad y de la ética? Ahora bien, para que esto sea posible, necesariamente yo lo primero que tengo que hacer es transmitir los valores, sobre todo los valores de honestidad, integridad y transparencia. Una vez que yo logro transmitirlos, es decir, una vez que yo logro difundirlos de una manera eficiente y efectiva, entonces sí, lo que estoy haciendo es fomentar un mayor respeto en muchos ámbitos, no solamente respeto a nivel interpersonal, sino también el respeto y el compromiso de todos ante la ley. Y la ley no vista como un elemento externo, que no tiene nada que ver conmigo y con mi funcionamiento cotidiano. La ley también puede ser la ley que se aplica adentro de la organización. Es decir, mis objetivos y mis valores. La ley es la política, la ley es la norma, la ley es el procedimiento, la ley es aquello que se permite y que debe de ser protegido. Es decir, cada uno de mis empleados debe de estar capacitado y habilitado en este sentido de comprometerse y responsabilizarse para también él participar en la supervisión y en el cuidado de que esto se lleve a cabo. Cuando yo lo logro, entonces puedo pasar al siguiente nivel de los códigos de ética, y este es integrar los esfuerzos. Quiero decir que si tuviéramos un esquema, el esquema indicaría lo siguiente. Número 1, hay que establecer claramente las reglas del código. Una vez que yo lo establezco de una manera muy clara, entonces estoy definiendo aquellos comportamientos basados en la integridad y en la ética. Para que yo los pueda tener perfectamente definidos, para que yo sepa, empleado, qué es lo que estás esperando de mí, necesito que me transmitas los valores y, sobre todo, que los refuerces con los ejemplos. Cuando yo logro esto, el empleado se compromete. Si el empleado está comprometido y respeta tanto las normas como las leyes, como las políticas, como los procedimientos, es mucho más fácil que estos, como organización, todos los individuos,
se junten, trabajen de una manera sinérgica. ¿Para qué? Para alcanzar el objetivo, es decir, para cumplir, para respetar el código de ética. El esfuerzo conjunto en el código de ética es fundamental. Claro, es fundamental para el desarrollo y el funcionamiento de cualquier organización, de cualquiera, familia, amigos, equipo de fútbol, escuela, gobierno o iniciativa privada. El trabajo en equipo es básico y eso tú y yo lo sabemos. Bien, nada más que la conjunción de esfuerzos en los códigos de ética es uno de los pilares que le dan base. Es y forma parte de la médula espinal. Es y forma parte del cimiento que permite que yo construya encima de eso una organización ética y responsable. Si yo no cuento con la participación, con el compromiso, con la claridad, con la definición precisa y específica de los comportamientos, cuando yo no cuento con la vivencia cotidiana que refuerce este comportamiento, entonces realmente no tengo un código de ética. Lo que tengo es un supuesto de cultura organizacional, que evidentemente será burlado en cualquier momento. Y no porque el empleado sea una mala persona, no porque el empleado nada más no le dé la gana. En muchas ocasiones, en la mayoría de los casos en donde el código de ética no es llevado a cabo de manera real, tiene también que ver mucho con la difusión que yo le dé, con la manera en cómo haya pretendido fomentar el compromiso y sobre todo, señores, con la claridad de los mensajes. Dense cuenta cómo, porque es que el código de ética está incluido en el módulo de comunicación, porque necesariamente yo debo de considerarlo como una parte importante dentro del proceso. Es decir, el código de ética también conlleva un proceso de comunicación persuasiva, interpersonal y organizacional. Básicamente, los tres más importantes que hemos visto a lo largo de nuestras sesiones. Bien, cuando yo logro que el esfuerzo sea conjunto, es decir, que todos trabajemos por, para y desde el código de ética, automáticamente, señores, lo que tengo es un reforzamiento en la lealtad hacia la organización, sentido de pertenencia y además mejoras en mi rentabilidad, ¿sí? Porque cuando yo vivo, como, sueño, actúo y pienso desde un código de ética, evidentemente esto yo lo proyecto hacia afuera. Por lo tanto, aquellos inversionistas que tienen miedo de invertir en nuestros países porque tenemos la mala fama de ser poco honestos y bastante corruptos, van a decir, bueno, ok, de todas estas opciones que tengo, vamos a ver esta, porque aquí se ve que la gente vive, sueña, actúa, piensa y trabaja desde un código de ética. Y entonces nosotros podemos ser una de esas opciones en donde la inversión extranjera esté dispuesta. Y no solo la inversión extranjera, cualquier inversionista, ¿sí? Lo que vamos buscando hoy de manera importante como individuos es precisamente eso, que no nos burlen, que no se aprovechen de nosotros, que no salgamos mal librados de una negociación, de una situación, de un altercado, de una relación, señores. Los códigos de conducta también se aplican a las relaciones afectivas. Los códigos de conducta están presentes y se generan desde la familia y la escuela. Entonces, cuando yo logro como organización ser claro, establecer mis comportamientos adecuados, comprometer a la gente para que los respete, que todos trabajemos juntos y con esfuerzo hacia el mismo objetivo, automáticamente soy mucho más leal, es decir, mucho más sentido de pertenencia y por lo tanto mayor rentabilidad. Recordarás que en comunicación organizacional, cuando vimos el tema, hablábamos de un esquema que decía sentido de pertenencia es igual a mayor compromiso, mayor productividad, motivación y por lo tanto mayor productividad. Bien, siguiente lámina. ¿Qué es lo que los códigos de ética
deben evitar a costa de lo que sea, señores. Para que yo pueda decir, yo tengo un código de ética, este necesariamente debe evitar por lo menos 3 puntos. Número 1, comportamientos ilegales. Número 2, conductas que no son éticas. Y finalmente, conductas contrarias a los intereses, tradiciones y valores del grupo. A ver, ¿qué es un comportamiento ilegal? Cuando yo soy el chofer de la organización, yo debo de tener una administración del dinero para la gasolina y entonces de repente declaro que utilicé mucho más gasolina porque más bien lo que hice fue desviar un poquito los recursos y llenarle el tanque a mi moto o al automóvil de mi esposa. ¿Por qué no? Total, nadie se va a dar cuenta. Eso es robo. Eso es fraude. Eso es un comportamiento ilegal. Entonces, el código de conducta debe evitar a toda costa que esto se genere. Cuando un código de conducta está perfectamente bien estructurado, diseñado y aplicado, estos comportamientos ilegales desaparecen. Nada más no se nos ocurre hacerlos. ¿Sí? Ahora, hablemos por favor de conductas que no son éticas. Acoso sexual, señores. El acoso sexual es un tema y es un elemento, un hecho, una realidad dentro de muchas empresas, dentro de muchas organizaciones. Y no tiene nada que ver, repito, ni el tamaño, ni el giro, ni la nacionalidad de la empresa. Se da y se da de manera constante. Acoso sexual porque resulta que, ¿verdad? Dentro de mi cosmovisión, de mi idiosincrasia, de mi formación y de mi educación, pues yo puedo voltear, ¿verdad? A ver a mi compañera, sobre todo cuando trae falda, ¿verdad? Si no quisiera que la viera, pues no se pondría falda, es lo que algunos dicen. Y entonces yo la veo y la observo y me la quiero comer con la mirada. Y eso es acoso sexual. Y eso es una conducta no ética. Eso, señores, se debe de eliminar a través de un código de conducta perfectamente bien aplicado y establecido. A mí me gustaría que algún día pudiéramos tener la oportunidad de platicar con un grupo de mujeres y después con un grupo de hombres. Y a mí me gustaría que a las mujeres les preguntáramos qué es lo que sienten y cómo viven su trabajo diario, su función diaria dentro de las organizaciones. ¿Qué pasa cuando traen una minifalda? Porque es su derecho de usar minifalda. Y de repente van sintiendo todas las miradas. Y de repente cuando son nuevas y acaban de llegar al nuevo lugar de trabajo, ¿verdad? No falta el compañero que se les acerca de más, que para saludarlas les toma la cintura, que les va diciendo, oye, vamos a salir, oye, mira, o ya de plano lo descarado, ¿no? ¿Quieres tú el siguiente cargo? Perfecto, tienes que salir conmigo. Y además tienes que andar conmigo. Y además te tienes que acostar conmigo. Porque si no, pues fíjate que no te lo voy a dar. Si yo soy hombre, yo me he preguntado alguna vez, ¿cómo se sentirán las mujeres? Difícilmente, ¿cierto? Empatía, señores, empatía. El acoso sexual sí es una realidad, sí es un problema. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente del asunto? Que actualmente, siglo XXI, el acoso sexual también ya se está dando al revés. Es decir, las mujeres, algunas de ellas, que han alcanzado puestos, niveles jerárquicos altos y que van diciendo, ay, mira, ese que acaba de llegar, a mí me gusta. ¿Ya viste qué lindo es? No, qué bárbaro, tiene una sonrisa, bueno, de ángel. Y además, bueno, qué barbaridad. A ese, por favor, me lo contratas y lo quiero que trabaje aquí conmigo. Y oye, fulanito, vamos a quedarnos un poquito más tarde después de la hora de salida, ¿verdad? Y ay, bueno, ¿qué te parece que vamos a cenar juntos? Y ahora vamos, por favor, a cine. Y ahora te invito a un partido de fútbol o de básquetbol. Y después el fulanito, si no quiere salir conmigo, lo corro. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Quién me lo impide? El código de ética. Si yo tengo y desarrollo un código de ética perfectamente bien estructurado,
este tipo de conductas que no son éticas, señores, por donde lo queramos ver, desde el punto de vista, desde la formación que quieras, con la educación que me quieras contar, no son éticas. Si yo tengo un código de ética bien estructurado, difundido, en donde he logrado que mis empleados, todos, incluido yo, me comprometo y lo respeto, esto desaparece. No debe de existir, ¿sí? Lo único que hace este tipo de conductas no éticas es que van minando, ¿sí?, el ambiente laboral. Van además también en detrimento de mi propia imagen como organización. Evidentemente obstaculizan el funcionamiento de mi organización, de mis empresas. Por lo tanto, si yo tengo manera de detectarlos a través de mis mecanismos de control, tengo que actuar de inmediato. No puedo decir, ay, mira qué chistoso, qué gracioso, ¿ya viste? Ay, es que, pues sí, finalmente, pues es que le gusta a su compañera, le gusta su subordinada. Pues déjalo que salga, déjalo que haga su luchita, ¿por qué no? No, señores, por el amor de Dios. Como mujeres lo padecemos, como hombres lo sufren también cuando les toca estar del otro lado. Entonces hay que eliminarlo. No puede seguir esto así, porque de por sí, mira, y será que yo soy mujer, ¿no? Y que a mí me gustaría que hiciéramos como mucha conciencia en esto. De por sí es difícil para las mujeres entrar y empezar a competir en un mundo que, por favor, digámoslo con toda realidad, es un mundo de hombres, ¿sí? Entonces, de por sí es difícil. De por sí poder acceder a ciertos cargos nos cuesta y nos requiere de doble esfuerzo o triple, no lo sé. Si a eso le sumas un ambiente laboral en donde día a día estamos expuestas a este tipo de tratos y comportamientos no éticos, se convierte de verdad en una lucha titánica. Y entonces, todas esas potencialidades y habilidades que sí tenemos como individuos, dejemos de lado, por favor, el género, ¿sí?, nos van siendo cada vez más difíciles aplicarlas y enriquecerlas. Entonces, por favor, señores, sí hay que hacer conciencia, esto sí existe, esto sí es una realidad, no solo ocurre en las películas, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquella película de Atracción Fatal? En donde, bueno, parece ser que esa película salió, me parece que en los 80s, Michael Douglas y Glenn Close, y a partir de ese momento, bueno, que todos los señores como que ya empezaron a tomar conciencia, ¿verdad? Y como que ya lo pensaban dos veces porque decían, bueno, qué barbaridad, en donde me toque una así de loca, ¿yo qué voy a hacer? No solo pasa en las películas, señores, pasa todos los días. Y le puede pasar a tu hija, y le puede pasar a tu esposa, y le puede pasar a tu mamá, y nos pasa a todos, igual a nosotras como mujeres. Le podría pasar a tu hijo, le podría pasar a tu esposo, le podría pasar, nos puede pasar a todos mientras no, como dirigentes de las organizaciones, seamos responsables y, sobre todo, tengamos la actitud y la disposición ¿para qué? Para desarrollar un código de conducta. ¿Qué más debe de evitar el código de conducta? Las conductas contrarias a los intereses, tradiciones y valores del grupo. Es decir, a ver, imagínate que yo de repente tengo la posibilidad, ¿por qué no?, de compartir información, ¿cierto? Vamos a jugar a que nosotros tenemos y formamos parte de una empresa que se dedica a la publicidad. Tenemos una agencia de publicidad. Bien, cuando mi código de ética no está perfectamente bien estructurado, cualquier persona que salga de esta agencia de publicidad, o bien que siga trabajando ahí, pero que tenga un amigo, un conocido, o que la misma competencia se le acerque y que le diga, oye, a ver, platícame, yo sé que ustedes llevan la cuenta de tal empresa, a ver, platícame, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser su pauta? ¿Tienes idea más o menos de cuál va a ser la estrategia creativa? Anda, cuéntame, al cabo que somos amigos, te prometo que de aquí no sale. Y esa persona comparte información, cuidado, porque entonces está pasando por encima de los intereses y de los valores de su grupo.
Eso quiere decir que no está siendo respetuoso del código de ética. Eso quiere decir que esta persona no se comprometió. Y si no se comprometió, habría que revisar antes de decir solo tú, individuo, eres el culpable, eres el irresponsable, eres el que falló. Habría que revisar cómo están mis canales de difusión, cómo estuvo el mensaje que yo mandé, qué tan bien están estructurados los programas de apoyo y las capacitaciones. ¿Por qué no te comprometiste con este programa de integridad? ¿Qué pasó? ¿En dónde fallamos? Porque cuando un individuo es sumamente leal a su empresa, tiene perfectamente claro qué es lo que se está esperando de él y además se le ha capacitado para comprometerlo, esto no pasa. Esto no pasa. Entonces, ¿verdad? En esta escena de la que estábamos hablando, del amigo que le dice, ay, ándale, cuéntame, ¿cuál va a ser la estrategia creativa de la competencia? Él diría, lo lamento, tú y yo somos amigos y yo de verdad que te aprecio. Nada más que tú sabes que yo esa información no te la puedo dar. Es más, me sorprende que me pidas que yo te lo diga. Son comportamientos bien diferentes, ¿cierto? Bueno, esos están basados, reforzados y fomentados a través del código de ética. Siguiente lámina, por favor. Perdón, antes de pasar a la siguiente lámina. Mira, para terminar ya un poco con este bloque. No existe una receta mágica para desarrollar un código de ética. Realmente no podemos decir, hemos encontrado el hilo negro, hemos encontrado la respuesta mágica, hemos encontrado las llaves del reino. No, no hay una receta mágica que a mí me permita decirte hoy, en este momento, tú tienes que seguir 1, 2, 3, 4 y 5 y seguro que ya lo hiciste. No. ¿Por qué? Porque cada una de las organizaciones establece o debiera de establecer sus propias conductas, reglas de comportamiento. Y eso dependerá de qué? Bueno, de su propia manera de percibir las cosas. Deberá depender, evidentemente, quiero decir, del tipo de empresa del cual estemos hablando. Y eso se llama singularidad. Tiene también que ver mucho con la congruencia, es decir, hasta dónde sí estoy dispuesto a decir, a pensar y actuar lo mismo. Y ahí el único que decide eres tú como dirigente de la organización. Yo puedo leer muchos libros, puedo asistir a una infinidad de conferencias y como diría Platón, de cada uno de estos comentarios, pláticas y conocimientos que sí tengo, debo de retomar lo que a mí me sirve y desde mi propio criterio establecer una manera que a mi empresa le funcione. ¿Para qué? Para desarrollar un código de ética. Si yo trato de seguir los pasos de otros, únicamente me puede servir como inspiración y en relación a, pero si yo trato de copiarlo tal cual, por muy similares que sean nuestras organizaciones, siempre va a haber algo que no encaje. Sí necesito ser sumamente consciente de que mi empresa tiene características muy singulares. Es como establecer que todos los seres humanos somos iguales. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de nosotros tenemos 2 ojos, una nariz, una boca, 2 manos, 2 piernas, un cerebro que nos funciona y un corazón que nos late. No es cierto. Tú y yo sabemos que tú y yo somos diferentes de entrada. Cada uno de nosotros va teniendo características que nos van permitiendo ser individuales, ¿sí? Singulares. Pasa lo mismo con las empresas. Entonces, de aquí en adelante, yo te voy a proporcionar información y herramientas que te pueden servir de inspiración, que te pueden servir como una salida, ¿sí? Una base. Sin embargo, tú debes de tomar en cuenta que tu empresa tiene y debe de establecer sus propias normas de conducta, sus propios comportamientos éticos y aceptados. Porque, señores, de ahí dependerá lo factible o el nivel de aplicabilidad que le podamos dar al código de ética. Si yo me guío por lo que dicen los demás, por lo que hizo la competencia o por lo que hizo mi compadre,
que tiene una empresa muy similar a la mía, los dos somos dueños de farmacias, fíjate tú, están en la misma cuadra, es decir, pertenecen a la misma zona geográfica, los dos tenemos el mismo número de empleados y manejamos el mismo producto, cantidades, utilidades, vamos, pareciera que somos siameses. No, él tiene su manera de dirigir una empresa y tú tienes otra. Él es un individuo y tú eres otro. Cada uno de ustedes tiene y está conformado por personas individuales diferentes. Y por lo tanto, cada uno de ustedes debe de establecer sus propios comportamientos aceptables. En esa medida podrás aplicar tu propio código a tu propia empresa. Vamos por el momento a dejarlo hasta ahí y continuamos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias.